Cuando tenemos, por ejemplo, un coche que está dando la vuelta, que está en una curva, vamos a tener un cambio en la velocidad, o sea, vamos a tener una aceleración. Y la pregunta es, ¿lo que está haciendo el cambio en la velocidad es una fuerza ortogonal o puede ser una fuerza que vaya en otra dirección? Entonces tenemos, aquí está la pista, aquí está la curva, y tenemos el coche, va en esta dirección, y cuando está dando la vuelta, tenemos un cambio en la velocidad, o sea, vamos a tener una aceleración. Ya en el video anterior vimos por qué, pero entonces vamos a tener una aceleración. Ahora la pregunta es, la fuerza que está haciendo que el coche dé la vuelta de la curva, ¿tiene que ser una fuerza ortogonal o puede ser otra fuerza? Entonces, primero vamos a ver con el caso de la fuerza ortogonal. Vamos a poner como este es el eje de las X, este es el eje de las X y este es el eje de las 10. El coche iba en esta dirección, iba en el eje de las X. Entonces ponemos velocidad original y es todo en el componente de las X. Ahora aquí tenemos, este es el vector de la velocidad que tiene un componente en X, o sea, un componente en esta dirección, y un componente en Y, o sea, un componente en esta dirección. Un componente así, un componente así. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que el coche dé la vuelta. ¿Qué es lo que está haciendo que el coche dé la vuelta? Lo que hace que el coche dé la vuelta es el componente ortogonal. Componente ortogonal. Es intuitivo el pensar que si tenemos el coche así, ¿qué es lo que hace que el coche dé la vuelta? Aquí el componente ortogonal. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, otro coche? Digamos, tenemos otro coche que no va en dirección ortogonal. Entonces, tenemos este coche y digamos que choca con un coche que se desvió. Entonces hay un coche que por alguna razón se desvió y viene en esta dirección. Entonces este coche le va a pegar a este coche y como tenemos una fuerza, una nueva fuerza, que es este coche, que le pega a este va a modificar su velocidad. El objeto tiene que mantenerse en línea recta hasta que no haya una fuerza que lo modifique. Entonces este va a cambiar su velocidad, o sea, vamos a tener una aceleración. Pero, ¿qué es de este coche lo que está haciendo que el coche rojo cambie de dirección? Porque este vector igual lo podemos descomponer. Entonces lo descomponemos en un componente en X, así, componente en X, y un componente en Y. Un componente en Y. Entonces tenemos este coche, tenía su componente original en Y. Tenía así su componente en X, tiene su componente en X. Cuando este coche le pega, hacemos una sumatoria de los componentes en X y los componentes en Y. Entonces, ¿cuál es la dirección en la que finalmente va a ir este coche? Va a ir a una velocidad en X, que va a ser la velocidad original que traía este coche, más el componente en X de la velocidad de este coche. Entonces sumamos este vector con este y eso nos va a dar una nueva velocidad en X. Eso nos va a dar una nueva velocidad en X. Y para el componente en Y, vamos a hacer la velocidad original en Y que teníamos, que es 0. No teníamos ningún componente en esta dirección. Más el componente en Y de la velocidad de este coche. Componente en Y de la velocidad de este coche. Y esto nos va a dar una nueva velocidad en X. De hecho, es este coche que le chocó este coche va a ir a una mayor velocidad en X que la original que tenía,
pero su dirección total va a cambiar. Ya no va a ir así, sino que va a dar una vuelta, va a ir en otra dirección. ¿Y por qué va en otra dirección? Porque va en otra dirección, porque no solo fue el componente en X lo que, digamos, lo que se suma, sino que también fue el componente en Y. Entonces, al hacer esta suma vectorial del componente en X más el componente en Y, nos va a dar un nuevo vector de la velocidad, que no necesariamente va a ser este mismo, puede ser uno más cercano al eje de las X, pero ciertamente no va a ser todo en el eje de las X. Entonces, ¿qué es lo que hace que esté cambiando de dirección el coche? Porque una cosa es la magnitud de la velocidad, y la velocidad va cambiando, la velocidad, la magnitud va cambiando, pero otra cosa es la dirección de la velocidad. ¿Y qué es lo que hace que cambie la dirección de la velocidad? El componente ortogonal de la fuerza. El componente ortogonal de la fuerza. Entonces, por ejemplo, estamos aquí y luego el coche va así. Pasamos de esta posición a esta posición. ¿Qué es lo que hace que el coche esté cambiando de dirección? El componente ortogonal. El componente ortogonal. Aquí, pues todo esto es el componente ortogonal. Y cuando estamos dando la vuelta, lo que ejerce el componente ortogonal es las cosas que hacemos para dar la vuelta. En el freno, que no es que pongamos un freno, pero por ejemplo, cuando cambiamos de dirección con el volante, el que eso haga que giren las llantas y eso genera una fricción. Todo esto nos da un componente en X y un componente en Y. Nos altera el componente en X y el componente en Y. Entonces, una cosa es que vayamos más rápido o más lento en el componente en X, pero otra cosa es que estemos cambiando la dirección. ¿Y cómo cambiamos la dirección? Con los componentes ortogonales de las fuerzas que influyen en el coche. Puede ser que un coche choca, o puede ser el volante que nos cambia la dirección de las llantas y eso nos ejerce una fuerza para acá. Pero siempre es la fuerza ortogonal a la dirección de la velocidad original. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de este coche, tenemos esta velocidad. ¿Y qué es lo que va a hacer que cambie de dirección? El componente en Y de una fuerza. La fuerza puede ir en la dirección que sea, puede ir así, puede ir así, puede ir así. La fuerza que sea, lo que va a hacer que cambie de dirección es nada más el componente en Y. O sea, el componente que va en la dirección ortogonal, o sea, a 90 grados de la velocidad, de la fuerza.